mi pantalla y Sí, ahí lo bien, puse, voy a grabar con el Zoom y voy a grabar con el OBS. Alguno de los dos tiene con que todo salir. básicamente. Bien. Ahí ya cuando yo tenga anclada mi. Listo. Sí, ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, primero con lo que íbamos a arrancar iba a ser con termodinámica. Va, termoquímica le dicen ustedes. Básicamente la medida principal que nosotros vamos a medir en termoquímica va a ser el delta H. Que el delta H es la variación de entalpía. Que esta medición básicamente es que si yo tengo un sistema de este estilo, yo que sé, un vaso con agua o lo que sea, lo que va a pasar, o un vaso donde ocurre cualquier reacción, lo que va a ocurrir es que este sistema o va a necesitar el aporte de calor, o sea, va a necesitar absorber calor para que la reacción ocurra, o lo que puede pasar es que el sistema, por medio de su reacción, libere calor. Y ese calor nosotros lo vamos a medir con lo que se llama, bueno, el delta H, la variación de entalpía, básicamente. ¿Cómo se mide eso? Se mide de esta forma. Si el delta H a mí me da negativo, cuando lo calcule, me da un signo negativo, va a significar que es una reacción, ¿vale? Ahí, exotérmica. Que sea una reacción exotérmica que tenga delta H negativo, significa que lo que hace la reacción es absorber, liberar calor. Bien. Ahora, si el delta H a mí me da positivo, lo que significa es que es una reacción endotérmica que para el sistema significa que lo que hace es absorber calor. Bien. Básicamente esto que diga que libera calor o que absorbe calor es como que si yo tuviera una reacción tipo, una cosa así, A más B, que te da C, si llega a ser una reacción exotérmica significa que vos tendrías como el calor como producto, por así decirlo. Al tener el calor como producto significa que es una reacción exotérmica. Porque justamente lo que está haciendo es liberar el calor como producto. Mientras que si fuera endotérmica, o sea, tendría, yo qué sé, otra reacción, ponele, A más B que da C, yo qué sé, bueno, te pongo, para hacerlo un poco distinta, así se diferencia un poco, A más C que da D, cualquier cosa. Otra reacción. Ahora, si yo tengo el calor como reactivo, eso significa que absorbe calor la reacción para poder formar el producto, sería una reacción endotérmica. Bien, esas son las dos cosas importantes. Si quieren saber más o menos también, si llegan a preguntar en algún momento cómo es el gráfico de una reacción exotérmica o endotérmica, el gráfico de energía sería, acá es como se ve, digamos, que si una reacción te da positiva o negativa, el delta H, porque vos tenés la energía acá en función del avance, el grado de avance de la reacción, y estos son más o menos así, digamos. Si vos tenés, yo qué sé, acá tengo mi reactivo, hace una cosa así generalmente. Esto de por qué lo hacemos así como una montañita que sube y baja, lo vamos a ver más adelante en cinética, pero ya se los nombro ahora para que lo tengan. Siempre desde el punto donde arranca el reactivo hasta el punto máximo de esta gráfica, todo esto que está acá, esta variación de energía que yo tengo de acá a acá, es lo que se denomina energía de activación. Esto va a salir para más adelante, para cinética, pero ya se lo nombro.
Pero en este caso, a nosotros lo único que nos interesa es esta variación ahora. Básicamente, de donde tengo el reactivo a donde tengo el producto, que es esto, hay esta pequeña variación. ¿Bien? Esa pequeña variación de energía entre productos y reactivos es lo que se denomina el delta H gráficamente. Si se fijan en este caso, por ejemplo, yo que se le pongo valores arbitrarios, yo que sé que esto valga 10 y esto que está un poquitito más arriba vale 15. Entonces, ¿el delta H cómo se calcula? El delta H se calcula haciendo la energía de los productos menos la energía que tienen los reactivos. O sea, delta H de los productos menos delta H de los reactivos, básicamente. Fíjense que si hago eso, a mí me estaría quedando 15 menos 10. Que esto sería 5, por ejemplo, en este ejemplo. Por lo tanto, como el delta H me está dando positivo, este gráfico será el gráfico para una reacción endotérmica. Porque fíjense que, bueno, los productos me están quedando más arriba en energía que los reactivos. Mientras que un gráfico por una reacción exotérmica sería de este estilo. Tengo energía, tengo grado de avance, tengo los reactivos acá, y ahora es una cosa así. Ven que los productos ahora me quedan más abajo. Reactivo, producto. El delta H dijimos que era la variación de energía entre reactivos y productos. O sea, esto es el delta H. Y fíjense que acá si le doy el ejemplo de vuelta, vamos a suponer que esto vale 20 y esto vale 10. Siempre el delta H de la reacción se calcula como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. O sea que esto me estaría quedando los productos, fíjense que acá como yo lo hice, es 10, y los reactivos es como si valiera 20. Fíjense que 10 menos 20 me da menos 10. Entonces, ¿qué significaba que el delta H de la reacción me dé negativo? Lo habíamos puesto acá arriba, era una reacción exotérmica. O sea que esto más o menos así es el gráfico cualitativo de una reacción exotérmica. Bien, eso es más o menos la teoría, por así decirlo, que necesitan de termoquímica. Ahora vamos a ver un poco lo que son los ejercicios. ¿Qué necesitan saber para los ejercicios? Me estoy quedando sin hoja. Después aguántame que voy a buscar un cuadernillo nuevo. Básicamente para lo que es termoquímica van a tener como 3 ejercicios principales o 3 cálculos principales que tienen que saber. Lo primero es que si ustedes tienen una reacción química, vamos a suponer, yo que sé, la reacción de 2A más B, donde eso me da C, suponete. Y esto, cualquier reacción, va a tener asociada para termoquímica un valor de delta H de reacción. Yo acá te voy a poner, por ejemplo, que el delta H de esta reacción es menos 350 kilojoule. Esta es la unidad del delta H. La unidad del delta H es el joule o la caloría. Ahora podemos ver cómo se relacionan entre sí. Bien. Pero la cuestión del cálculo que nosotros podemos hacer acá es que este valor de delta H está asociado estequiométricamente con la reacción. Es decir, si yo consumo 2 moles de A, voy a obtener este calor. Si yo consumo 1 mol de B, voy a obtener este calor. Si yo produzco 1 mol de C, voy a obtener este calor. Está relacionado estequiométricamente. O sea que si yo tengo un problema, por ejemplo, de este estilo, te digo, ¿cuánto calor libera? Vamos a suponer 90 gramos del compuesto A. Y yo te voy a poner de dato, para este problema, que el peso molecular del compuesto A, vamos a suponer que son 35 gramos. Entonces, fíjense, si a mí me dicen que este calor se libera estequiométricamente con 2 moles de A, sería que si el peso molecular de A son 35 gramos y tengo 2 moles,
básicamente en gramos sería que 70 gramos de esto me libera este calor. O sea que por regla de 3 simple sería una cosa así. 70 gramos del compuesto A libera menos 350 kilojoules. Los 90 que a mí me pide, para ver cuánto calor libera, X. Entonces resuelvo esa regla de 3 y ya estaría. Después si lo quiero escribir como factor unitario, porque generalmente creo que ustedes lo van a joder para que lo hagan con factor unitario, sería, bueno, pongo el dato que tengo, el dato que yo tengo con el que quiero calcular es los 90 gramos de A. Y lo multiplico por el factor. Básicamente el factor es esta relación que nosotros encontramos entre el calor y el peso molecular de A, que reacciona estequiométricamente. Entonces, para que me quede el factor, tendría que poner los 70 gramos abajo y los menos 350 kilojoules arriba. Y ahí tendrá que resolver esto. Si no le sale a hacerle el factor unitario, lo que hacen es primero se hacen la regla de 3, como yo hice antes, y escriben cómo le quiere la regla de 3. La regla de 3 le quedaría 90 por menos 350 y esto lo tienen que dividir por 70. Fíjense que le queda exactamente el mismo factor. Así que si no le sale el factor de una, plantéense la regla de 3 al costadito y una vez que tienen el factor, lo escriben. De ahí resolveríamos ese problema. ¿Se entiende la idea de cómo son estos tipos de problemas? ¿O que hay alguna duda que quieran preguntar? Se entendió bien, Nacho. Joya, buenísimo. Sí, yo de mi parte también, no tengo duda. Buenísimo. Sí, se entendió bastante bien. Joya. Bueno, esto me dio más o menos 450 kilojoules. Acá ya les pongo para que quede que, digamos, las unidades importantes que ustedes tienen para medir el delta H son que se la puedan dar en kilojoule o se lo pueden dar en kilocalorías. La relación que ustedes tienen entre estos dos es que una kilocaloría es igual a 4,18 kilojoules. Eso por la duda si tienen que pasar en algún momento de una unidad a la otra. Esa es la relación. Bien. Ahora, otro cálculo importante que van a tener que saber hacer para termoquímica es qué es lo que pasa si yo no te doy el delta H de la reacción. Vos tenés que tratar de averiguarlo, digamos, te lo pide el problema. Eso sería una cosa así. Básicamente yo les doy esta reacción que sería... A ver cómo lo hago. Vamos a hacer esta. El óxido de calcio sólido más el dióxido de carbono gaseoso nos da el carbonato de calcio. Y yo quiero saber qué onda el delta H de esta reacción. No lo sé. Lo quiero averiguar. Entonces, como yo les digo, primero, bueno, lo que hay que hacer es balancear la reacción, siempre. En este caso ya tenemos la suerte de que está balanceado. Un calcio, un carbono, 1 más 2 oxígeno, 3 oxígenos, está balanceado. Entonces, si se acuerdan por lo que yo les expliqué del gráfico anteriormente, siempre para calcular el delta H lo que se hace es la variación de entalpía de los productos menos la variación de entalpía de los reactivos. Entonces, la fórmula, así escrita toda linda, por las dudas, sería esta. Delta H0 de formación de la reacción sería... Si lo pueden escribir esto en el examen, buenísimo. Al profesor le va a encantar, pero si no se lo acuerdan, no pasa nada. La variación de los nu-i por los delta H0i de formación, todo esto de los productos, menos la sumatoria de los nu-i por los delta H0i de formación de los reactivos. Esta es la fórmula como se escribe coloquialmente, pero para que se entienda, digamos, qué es cada cosa, básicamente es esto. Esto del NUI
básicamente es el coeficiente estequiométrico de la reacción. Es decir, yo tengo que multiplicar el coeficiente estequiométrico de la reacción, que a mí me quedó al balancear, por el delta H de ese compuesto, para los productos. O sea, en este caso sería 1, porque tengo 1 de coeficiente estequiométrico, 1 mol, por el delta H, 0 de formación del carbonato de calcio, en este caso. Ahora menos. Hago lo mismo, pero con los reactivos. Tengo 1 mol de esto, el carbonato del óxido de calcio, digo, más, por eso tengo esto de lo que es sumatoria, tengo que sumar todo lo de todos los productos y todo lo de los reactivos, y después restarlo. Sería 1 mol por el delta H, 0 de formación, del dióxido de carbono. Y todos estos, si no se los dan, ustedes los sacan del suplemento numérico. No sé si alguno tiene capaz el suplemento numérico en la compu para que lo podamos abrir y de última lo dejamos compartir pantalla un momento. Así ven cómo tienen que buscarlo y eso de última, si no saben bien. Ahí yo lo abro si querés, Nacho. Dale. Todo esto es suplemento numérico. Bien. Avisamos cuando pueda abrirlo nomás. Anda a la página 3940 más o menos del suplemento. Ahí va a estar el calcio. Bien, acá. Fíjense que acá tienen, al principio en la tabla siempre aparece. Primero aparece esta tablita donde le da todos los datos termodinámicos de lo que es la entalpía, la entropía y la variación de Gibbs. Ustedes, bueno, las otras dos no la van a utilizar en este curso, van a utilizar solamente la entalpía. Entonces lo que tienen que hacer es buscar el compuesto que ustedes tienen y fíjense que le da el estado de agregación. Es muy importante que vean cuál es el estado de agregación que le da la reacción. Porque más adelante van a tener, por ejemplo, una reacción de combustión, ahora después les voy a mostrar el ejemplo, donde utilizan el agua gaseosa, que no es lo mismo poner la entalpía del agua gaseosa que la del agua líquida. Muy importante ver el estado de agregación. Acá yo como producto le había puesto el carbonato de calcio, que bueno, es sólido. Entonces ustedes tienen que buscar el CaCO3 sólido en esta tablita. Que a ver por dónde aparecerá. De último bajado un poco más, a ver si se aparece por ahí. Ahí está, fíjate. Ahí yo de último lo circulo. Tienen esto acá, ahí. CaCO3 sólido. Tiene un valor de menos 288,49. O sea que acá a mí me va a quedar 1 mol por menos 288,49. Y la unidad que tiene el cuadernillo, el suplemento numérico, es kilocalorías sobre mol. Ya ahora lo van a ver cuando lo pongamos cuando volvamos a ver mi pantalla. Ahora tendrías que buscar lo que es el óxido de calcio, o sea, el CaO, que era el otro compuesto que teníamos, que ese creo que aparece un poquito más arriba, si no me equivoco. Fíjate, un poquito más arriba. Ahí, fíjate que acá, ahí, uy, el lápiz, ahí está. Acá tienen el CaO sólido, que es menos 151,9. ¿Se entiende cómo buscarlo? Básicamente esto es lo que tienen que hacer si ustedes quieren calcular el delta H de alguna reacción. Sí, sí. Bien. Y lo otro que queda es, ahora tenés que ir un poquito más arriba, creo que 2 páginas más arriba, tenés el del, ¿cómo se llama? El del dióxido de carbono. Un poquitito más arriba, a ver. Un poquito más, poquito más.
Una más. Ahí está, ya te pasaste. Ahí. Fíjense que acá está, Va con delay. no pasa nada. Acá está el dióxido de carbono gaseoso, que es menos 94,05. Bien. Ahí si querés ya podés dejar de compartir y ya, digamos, seguimos con el calculito este. Gracias por eso, Nabu. No, no. Bien, y ven que quedaría así ahora. Ya tienen todos los números, ahora lo único que hay que hacer es resolver. Esto me quedaría 1 por menos 288,49 menos, entre paréntesis, 1 por menos 151,9 menos 94,05. Todo eso me está dando menos 42,54. O sea que el delta H de esta reacción, que yo le acabo de plantear, es menos 42,54 kilocalorías me quedaría en este caso únicamente, porque fíjense que acá mol con mol se cancela, mol con mol se cancela, mol con mol, chau. Y listo, ahí tienen el delta H de la reacción, y si les preguntaran teóricamente, ¿esta reacción qué hace? ¿Libera o absorbe calor? Bueno, se tiene que fijar en el signo. Como el signo es negativo, libera calor. ¿Y qué tipo de reacción es? Es una reacción exotérmica. Pues las reacciones exotérmicas son las que tienen el delta H negativo y liberan calor. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí. Sí. Joya. Ahora aguántenme, que voy a buscar otro cuadernillo para seguir. Bueno. Ahí estoy. Bien. Por las dudas acá lo muestro de vuelta cómo quedaría el cálculo, porque creo que cuando dejó de compartir pantalla, no sé si había quedado guardada mi video destacado. Ahí tienen cómo se hacía el cálculo de vuelta, vos reemplazaban todos los valores y calculaban. Y quedaba eso. Bien. Y ahora lo último que tienen que saber son ciertas propiedades de lo que es la entalpía, que son qué puedo hacer con la entalpía a la hora de, si yo, bueno, doy vuelta una reacción, multiplico una reacción por una cierta constante, o sumo reacciones. Que será una cosa así, estas propiedades importantes. Yo tengo que A más B, por ejemplo, me da C, y esto tiene un delta H, vamos a suponer, de yo qué sé, menos 10 kilojoule. Si yo doy vuelta una reacción, si a C lo doy vuelta por A más B, este delta H, lo que hago ahora es cambiarle el signo. Si yo invierto una reacción, le cambio el signo al delta H. Me daría 10 kilojoule. Esa es una propiedad. Nunca me acuerdo los nombres, yo no se las explico. Después, si tienen esta misma reacción, suponete que hace, que tiene un delta H de menos 10 kilojoule. Si yo a toda esta reacción, por ejemplo, yo la multiplicara por 2, ¿ves? Me quedaría 2A más 2B, que te da 2C,
básicamente lo que estás haciendo con el delta H es también multiplicarlo por ese número por el que afectaste la reacción. O sea que acá me quedaría, por ejemplo, 2 por menos 10 kilojoules. O sea, menos 20 kilojoules. Y la última propiedad que tienen que saber es que si ustedes suman reacciones, yo le voy a poner, suponete una reacción así, que sea A más B, que da C, y después, yo qué sé, vamos a poner que A más C, que da D, suponete. Lo que vos tenés que hacer, si ahora yo por ejemplo digo que el delta H de esto tiene que vale menos 10 kilojoules, y esta de acá abajo vale menos 5 kilojoules, por ejemplo. Si yo sumo reacciones, básicamente es, al sumar reacciones, lo que está al mismo lado suma, lo que está de distinto lado resta. Es decir, acá por ejemplo el compuesto A, tengo A como reactivo y A como reactivo. Estando del mismo lado lo sumo, o sea que acá me quedaría 2 veces A. Más B solamente lo tengo de este lado, o sea que le pongo B. Después, C lo tengo una vez como reactivo y una vez como producto, entonces como si se me simplificara, pues lo tengo de la misma cantidad de los dos lados. Y después D lo tengo solamente de acá. O sea que esta será la reacción suma de estas dos. Y al sumar reacciones, lo que se hace es, se suma el delta H. Esto es lo que se llama, creo, la ley de Hess, si no me equivoco. Así lo nombran ustedes. Y esto, por ejemplo, me daría menos 15 kilojoules. Y esta es otra parte importante, otro ejercicio importante que tienen que saber, digamos, que a veces a ustedes le van a pedir, quiero saber cuál es la entalpía de esta reacción. Y para encontrar la entalpía de esa reacción le dan 2 o 3 reacciones auxiliares que conocen el valor de la entalpía y al sumarlas con estas propiedades pueden encontrar la entalpía de la reacción que ustedes quieren. No sé si se entendió el ejemplo que dije. Sí, sí. Sí, sí. Una cosa nomás. Bien. Ahí en el caso de, por ejemplo, para cancelarse, si en el primer caso tendríamos que el producto de AB da 2C, la ecuación segunda la multiplicamos por 2 para que se nos vaya C en la ecuación global, ¿no? Sí, o sea, si vos querés que se te vaya C, sí, exactamente. Sí, sí. Che, Nacho, O sea, de última hora, si quieren, podemos ver de hacer 2 problemitas porque andamos bien de tiempo. Así que si alguno quiere compartir pantalla, o de última me lo quiere mandar al WhatsApp, al coloquio de, ¿cómo se llama? De termoquímica, podemos hacer 2 problemas de último, para que quede bien explicado. Yo Nacho, tengo unos problemas para preguntarte, Nacho. Si querés te mando y lo hacemos. Bueno, dale. Pero bueno, de última yo igual creo que voy a hacer solamente un problema, o 2 como mucho, y después esos problemas capaz que los resuelvan con José a la tarde, porque ahora prefiero tipo seguir explicándole toda la teoría que puedan tener para el parcial. Ahí está, gracias. Gracias, Nico. che, No, de Nacho, nada. yo puedo cancelar 2 sustancias que son iguales pero están en distinto estado de agregación. No, si están en distintos estados de agregación, no. Tienen que ser el mismo compuesto con el mismo estado de agregación. Ah, ok, gracias. Bien. Ahí si podés, bajar un poco más. Vamos acá vamos a hacer el problema 2 y 3. Andá el problema 2. Ahí está. Bueno, el 3 no, creo que era el 4 después. Ahora lo vamos a ver bien. Ahí, por ejemplo, el problema 2 le dice, la combustión de un mol de propano a presión constante en exceso de oxígeno libera 2220 kilojoules de calor, produciendo agua líquida. Bien. Ahí lo que tienen que saber es que siempre que le diga combustión de un compuesto, es básicamente que a ese compuesto que están haciendo combustionar, que en este caso es el propano, C3H8, yo ya lo voy a copiar acá, gaseoso, lo hacen reaccionar con oxígeno, y la combustión siempre lo que te da como producto, pues se lo tienen que acordar, es el dióxido de carbono gaseoso más el agua gaseosa. Salvo que les diga que el agua da líquido, si no, siempre va a ser gaseosa. ¿Bien?
Y fíjense que ahí le está dando cuánto es el dato del delta H, porque le dice que a presión constante, en exceso de oxígeno, libera, fíjense, muy importante interpretar el problema, dice libera. ¿Qué significaba liberar? Era que el delta H iba a ser negativo. O sea que el delta H de esta reacción va a ser menos 2220 kilojoule. Ahí ya tenemos copiada la reacción. Bueno, ahí te dicen, el inciso A, indicar si se trata de un proceso endotérmico o exotérmico. Ahora acá la respuesta sería exotérmico, porque como es negativo